Bueno, bien, muchísimas gracias. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud, lo prometido es deuda. Estoy en comunicación con la doctora María Eugenia Azar, quien es médica especialista en mastología, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Doctora, buen día. Jorge Giacomelli la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge. Gracias por la comunicación. Por favor, doctora, gracias a usted por atendernos. Es un placer escucharla. Y yo decía hace un principio, en un preludio del programa, que hace muchos años hubo mucha mitología con respecto a esto de las prótesis mamarias y el cáncer mamario. En principio yo tenía entendido, hace muchos años que tengo este programa, que los mastólogos decían que no tenía nada que ver y que no alteraban en lo absoluto la glándula mamaria. Ahora, ¿hay alguna otra novedad con respecto a esto? Bueno, sí, durante muchos años hubo algunos trabajos que dijeron que podía estar relacionado con el cáncer de mama y con algunas enfermedades reumáticas. Eso se desterró totalmente muchos años después. Ahora últimamente han aparecido un tipo de enfermedad linfoproliferativa que es el linfoma anaplásico de células grandes asociado a prótesis, que se da en pacientes que tienen prótesis en general texturadas. Hay que recordar que esto es un evento muy poco frecuente, se da una cada 300.000 casos, hay muy pocos casos descritos en el mundo, pero se lo ha visto asociado a pacientes que tienen prótesis y que el cuadro se presenta como si fuera que la mama se hincha, se llena de líquido, hay líquido periprotésico, dolor, hinchazón, y ahí puede estar relacionado este tipo de linfoma, que como decíamos es muy poco frecuente y es de un curso bastante indolente y benigno y se trata bastante más fácilmente que otros tipos de linfomas, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando uno hoy habla de linfoma, ya es como que tiene que, sobre todo los que no somos médicos, sobre todo las mujeres, tienen que parar un poco la oreja porque mucha gente que se ha hecho prótesis de hace 20 años se despreocupó, más allá de que entiendo que las prótesis no son eternas y deben tener constante cuidado y reemplazo, por lo que sé. Bueno, eso es bastante discutible. Las prótesis modernas pueden estar toda la vida. Lo que pasa que como con todo, hay fatiga de los materiales y a veces las prótesis se rompen, aunque no haya sufrido ningún traumatismo, pueden empezar a filtrar silicona, sobre todo las prótesis muy viejas. Las actuales, aunque se rompa la cápsula, el gel de silicona es un gel cohesivo, por lo tanto no se derrama, no se desparrama por el cuerpo, pero bueno, hay que controlarla siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, es un cuerpo extraño en el organismo y por lo tanto hay que controlarlo. Exacto. Doctora Azar, ¿cuál es la experiencia dentro de su trabajo hospitalario, privado, con respecto a este tema? Personalmente hemos visto un caso en el Hospital Rofo, no hemos visto en la práctica privada, no he visto casos de linfoma de este tipo. Hay muy pocos descriptos en el país, hay muy pocos casos. La verdad que es una entidad muy poco frecuente y por eso tampoco no hay ningún consejo, ni hay que sembrar alarma entre la población, ni hay que ir a sacarse las prótesis, las pacientes que las tienen, pero sí controlarse y eventualmente si es una mama que se hincha, que junta líquido, hacer la consulta pertinente. Pero por ahora ni siquiera a nivel mundial ha habido una alerta respecto de esto, que sí pasó hace unos años en Francia con unas prótesis que son las llamadas PIP, donde había realmente un problema del material, las prótesis se rompían, tenían silicona industrial, y eso sí se derramaba y formaban ganglios llenos de silicona, y eso hubo una recomendación directa a todas las pacientes que tenían este tipo de prótesis que las removieran. No es el caso ahora de lo que está pasando, pero sí las nuevas prótesis que se están poniendo por estéticas, en general los plásticos prefieren colocar prótesis lisas en vez de prótesis texturadas, porque los casos que hay descriptos de esta patología son asociados a prótesis texturadas.
Bien, ¿esto qué significa para que la gente entienda, lisas o texturadas? Bueno, digamos, la superficie de la prótesis puede ser lisa, suavecita, que eran las primeras prótesis eran así. Después se vio que si la prótesis tenía como una rugosidad en la superficie generaban menos cápsula, entonces las compañías empezaron a hacer este tipo de prótesis texturadas, pero está bien que son las que más se han puesto en los últimos años, por eso a lo mejor también está asociado a este tipo de prótesis, linfoma, pero claro, pareciera ser que sobre esa superficie texturada se podrían depositar gérmenes a lo mejor en algún momento, y eso genera como una reacción inflamatoria crónica en la cápsula de la prótesis, y podría ser que eso generara después de mucho tiempo este tipo de cuadros de linfoma. Esa es una de las hipótesis que se plantean, ¿no? Que estaría asociado a algún germen crónico que contamina esa cápsula protésica. Ahora hay unas prótesis nuevas que se llaman nanotexturadas, que es una textura muy muy suavecita y que pareciera que, digamos, tiene los beneficios de las prótesis texturadas en cuanto a que no generan tanta cápsula, y los beneficios de las lisas en cuanto a que no generarían esta superficie donde puedan anidar gérmenes. Ahora, cuando la gente entiende o escucha la palabra linfoma, linfodema o lo que fuere, habitualmente se relaciona con cáncer, solamente con retención de líquido. Preguntas que se pueden hacer los oyentes, ¿no? Bueno, el linfoma es un cáncer, es un tipo de cáncer hematológico que se da en los ganglios, hay distintos tipos de linfomas. Este es un linfoma que se da asociado a prótesis, que es de un curso bastante benigno, a veces con la remoción de la cápsula solamente puede funcionar, pero bueno, sí, es una patología grave, digamos. No muy frecuente, ya te digo, hay muy pocos casos descritos en el mundo, pero bueno, la comunidad médica está alertando de que esto existe y hay que tener recaudos. Claro, porque en lo que tiene que ver con las estadísticas y los informes, por supuesto, a nivel mundial, tiene que haber una serie mínima de casos y de investigación como para sacar un veredicto diciéndolo como judicialmente, ¿no? No se puede largar una información así de la nada, sino que tiene que haber un estudio muy profundo y comprobado para decir esto puede causar esto, ¿no? Exactamente. Por ahora se ve una asociación entre la presencia de este tipo de prótesis con este linfoma, muy poco frecuente, por eso vuelvo a repetir, no hay que generar alarma. Nadie ha dicho, ninguna sociedad científica del mundo ha dicho que hayan que remover las prótesis a las pacientes que tienen prótesis, ya sea por reconstrucción o por estética, pero sí, bueno, controlarse y tener los recaudos pertinentes que aconsejará el médico tratante. Doctora Sar, no la quiero molestar más, agradezco profundamente su gentileza, pero ya que permítame una pregunta más, ya que mencionó la palabra estética. Aquellas mujeres que optan por una cuestión estética, supongamos, de autoestima, lo que fuere, acceder a ponerse prótesis mamarias, también cuando deciden sacárselas en algún momento de su vida, también tienen que entender que ahí la mama y la piel se estiró y hay que hacer, pregunto, ¿no? Hay que hacer una reconstrucción, un levantamiento, los pechos no quedan iguales, ¿no? No, por supuesto, una vez que uno se ha puesto prótesis, la piel se estira y obviamente, salvo que las prótesis hayan puesto hace muchos años, y hayan sido prótesis muy chiquitas y después la paciente engordó y la mama, por lo tanto, creció, pero en general hay que sacar un poco de piel para que la mama estéticamente quede bien, si la decisión es remover las prótesis. Ahora uno ve no pocas pacientes que deciden removerse sus prótesis porque les duelen, o porque se cansaron, o porque no les gustan más estéticamente como les quedaron. Por múltiples factores hay un número no despreciable de pacientes que deciden sacarse sus prótesis. Mire usted, yo pensé que estaba en auge, por lo que escucho por los cirujanos plásticos, pensé que era algo que estaba en auge, en permanente ascenso.
Pero bueno. Sí, sin duda que hay muchas pacientes que se ponen prótesis, pero también hay como la contracara de esto, que muchas pacientes con muchos años de prótesis deciden que no quieren tenerlas más y sin duda esta proporción es muy inferior respecto de las pacientes que se ponen prótesis, ¿no? Pero Claro. pero sí también se ve esto como también un cambio en la estética femenina, ¿no? Que Sí, tiene que sí, ver con totalmente. esto un poco. Aparte, yo siendo hombre, no sabiendo de cómo se siente esto, digo, el dormir boca abajo, correr, hacer ejercicio físico, qué sé yo, por ahí alguna complicación se presenta, porque como yo hace 25 años que estoy en un gimnasio, no trabajo, sino que por hobby, veo complicaciones que se presentan ante una mama desproporcionada, porque siempre van y no, yo quiero la más grande, o quiero llamar mucho la atención, y bueno, pero eso tiene su costo a nivel cervical, ¿no? O columna. Sí, sin duda. Bueno, hay riesgos como con la colocación de cualquier cuerpo extraño, ¿no? Y eso depende de cada uno y de cómo es su imagen corporal. Siempre el cirujano plástico tiene que estudiar bien que no solo lo que la paciente pide, sino lo que es más conveniente para el físico y el tórax y la fisonomía general de la paciente, ¿no? Esto no es un shopping, debiera ser una cosa consensuada con la paciente, pero no cualquier cosa, ¿no? Claro, cuando en la época que se hablaba de que para el regalo de los 15 se le daba una prótesis mamaria y toda esa locura. Yo personalmente, bueno, no estoy de acuerdo con eso, creo que primero la joven debe tener su imagen corporal bien establecida y después verá si algo quiere cambiar de eso, pero no hay que exagerar en eso ni crear modelos ficticios tampoco de estética, ¿no? Porque si no se es como fulanita de tal, entramos en depresión y no hay que olvidarse de los cuadros de anorexia, bulimia y todas esas cosas que pasan tanto en la adolescencia, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto tiene que ver con esto la psicología antes de colocarse una prótesis, no? Totalmente. Doctora María Eugenia Azar, le agradezco profundamente, mi respeto profesional a su trayectoria, y gracias por la predisposición de siempre. Gracias, Jorge, y que tengan una buena mañana. Lo mismo para usted, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Ahí estuvo con nosotros la doctora María Eugenia Azar, médica especialista en mastología, una destacada profesional que tenemos el placer de entrevistar. Y bueno, como bien dijo la doctora, sin ser alarmistas, se está hablando de casos que antes no estaban, de los cuales no se hablaban. Yo me acuerdo, no voy a nombrar al profesional, pero hace 15 años atrás entrevistaba también a un destacado mastólogo que me decía que no había ningún, porque en ese momento no había estudios, o no se había detectado ningún estudio que relacionara a las prótesis mamarias con lo que tiene que ver con el cáncer de mama. Hoy, de a poquito, se van descubriendo alguna que otras cuestiones. Yo lo que veo en el gimnasio es una cantidad enorme de chicas, la doctora también apuntaba a su experiencia en chicas que tienen muchos, o señoras que tienen muchos años de prótesis y de repente le duele la cervical, la espalda, ven que la cuestión estética ya pasó y es otro momento de su vida, pero bueno, es una cirugía, no es algo que uno entra al quirófano de manera ambulatoria y se va a las 4 horas, es una cirugía, como cualquier otra, uno tiene que estar anestesiado totalmente. Bueno, esto es parte de otra cuestión que no voy a explicar porque no soy médico. Bueno, nos vamos a una pausa. Mensaje al 115-887-2222. Ya venimos.